Gracias a todos por venir, gracias específicamente a Claudia Castro, que ha tenido la fortuna, la buena idea de invitar a Juan José Salinas y de convocarme además para presentarlo, cosa que para mí es un orgullo enorme. Estamos en esta ocasión presentando Infamia, el libro último de Juan, más conocido como Pájaro Rojo, que es la investigación acerca del atentado a la Mutual Judía y todas sus peripecias en la historia oficial y en la historia extraoficial del atentado. Previamente, Juan tiene este libro que está aquí, porque Infamia, lamentablemente, hoy no lo vamos a tener, sí en unos días, no ha salido todavía de la imprenta, a pesar de que aparentemente iba a estar, no está todavía en las librerías, pero en unos días más va a estar. Este libro es el antecedente, primero, de la investigación de la AMIA, que es el caso Nisman, Secretos Inconfesables. A Juan muchos lo conocemos, otros a lo mejor no tanto. No vamos a ahondar demasiado en su currículum, porque los currículums no suelen decir demasiado. Podemos decir, trabajó en tal lugar, hizo tal cosa, hizo tal otra, pero a mí me interesa rescatar otras cuestiones que no son tan curriculares y que en tiempos en que el periodismo está viviendo, como tantas otras cuestiones, una enorme grieta fundamentalmente ética, lo que quiero rescatar de Juan José o de Pájaro Rojo es su postura ante el ejercicio del periodismo y del periodismo de investigación, que es lo que él ejercita. Y son tiempos en que bajo el escudo del periodismo de investigación se ven operaciones, se ven mentiras solapadas, se ven lanatismos por doquier, y está la contracara, que a lo mejor no es ni tan famosa ni tan rica, pero que ejercen el periodismo con dignidad y con rigor. Y eso es lo que quiero rescatar específicamente de Juan. Cada uno de sus trabajos no tienen una fisura. No has perdido jamás un juicio, ¿no?, de los que te han hecho. Nunca. Y eso fundamentalmente en estos tiempos en que estamos pasando por un plan cóndor mediático, a mi entender, es de una fortuna incalculable para los que queremos buscar la verdad en algunas cosas. En lo personal tengo el orgullo de saberlo mi amigo, un compañero de trabajo, despedido de Telam además, así que estaría bueno que nos solidaricemos todos con los 357 despedidos de Telam, entre los cuales está Salinas. Y bueno, y es una persona que tiene aún mucho por hacer, además de lo hecho, más allá de que él diga que su objetivo en la vida último es controlar esfínteres. Yo creo que tiene mucho más por hacer que eso. La idea de esto, yo no quiero hablar mucho más porque quiero que lo haga él y nos cuente del libro, pero la idea también es que se abra cierto debate o posibilidades de preguntas, porque es un tema tan complejo y tan grande que me parece que por ahí lo podemos desmenuzar mejor si algunos tienen inquietudes después para comentarle a Juan. Básicamente el libro desanda entonces el atentado a la AMIA, la cadena de complicidades y la Embajada de Israel, también la cadena de complicidades que hubo en cada uno de los casos, los cómplices nacionales, extranjeros y demás. Bueno, pero vos vas a desandar ese tema, ¿no? ¿Nos contás un poco de qué trata el libro? El tema AMIA, bueno, hace mucho, un cuarto de siglo casi que estoy en ese tema. Entré de casualidad, de carambola, porque había escrito un libro sobre el asalto al cuartel de la Tablada y sus implicancias, y le había gustado mucho a Pedro Brieger. Y Pedro Brieger tenía relación con el que era entonces presidente de la AMIA, Alberto Kronikov, que era una AMIA distinta a la de ahora, porque era una institución solidaria. Si bien se podía decir que sus dirigentes eran sionistas, eran del partido Bodá, eran laboristas, partidarios de Rabin en Israel, y por lo tanto partidarios de los acuerdos de paz de Oslo y el intercambio de la meseta de Golán por un acuerdo de paz refrendado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, era otro mundo y no había una injerencia
tan grande del gobierno de Israel sobre sus decisiones. Aún así, lo que va a pasar es que cuando Pedro le vende a Kronikov, lo convence de hacer un equipo de investigación, puesto que estaba claro que la investigación oficial, que en los primeros días parecía que iba hacia algún lugar, había comenzado a desandar sus pasos y a borrar todo lo poco que se había descubierto. Así las cosas, consigue que Kronikov le diga que sí, lo autorice, él me viene a ver a mí, conferenciamos rápidamente. Yo, si hubiera sido el atentado de la Embajada de Israel, no hubiera aceptado investigar porque era el lugar de un Estado extranjero, pero la Mutual era una entidad netamente argentina y yo incluso había utilizado los servicios de psicólogo cuando era joven en la AMIA y entonces me sentí muy atraído y porque además teníamos acceso al expediente judicial a través de la AMIA, que era querellante. Entonces, bueno, Pedro me dijo a quién me parecía que podían contratar. Él era profesor de TEA y tenía 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, una de las cuales era Gisela Marciota. Y yo le pedí que contratara al jefe de documentación del CELS de entonces, que se llamaba Daniel Frontalini, y a Hernán López Echagüe. López Echagüe de Frontalini, está claro, el CELS tiene el mejor archivo del país para estas cosas. Y en el caso de López Echagüe se juntaban 2 cosas. En ese momento había aparecido en escena un truán brasileño, se llamaba Wilson dos Santos, que embarró la cancha, ¿no? Dijo un par de cosas interesantes. Era obviamente un tipo mandado por los servicios brasileños con 2 motivos. Uno para avisar que venía un atentado y salvar el alma de alguien de los servicios brasileños, y por el otro lado para lanzar la idea ya de que Irán estaba detrás, transformando a una pobre prostituta iraní que había en Buenos Aires en una especie de Mata Hari al servicio de los ayatolás. Una historia que iba a ser mentirosa. Y el otro tema era que desde que le habían pegado a López Echagüe, tenía una custodia de la Policía Federal que estaba dirigida por uno de los oficiales que justamente estaban investigando la AMIA, del Departamento de Protección al Orden Constitucional, POC, que era como entonces se llamaba la antigua Policía Política, lo que había sido Coordinación Federal, la Superintendencia de Seguridad Federal, nombre que después volvería a tener, el de Superintendencia de Seguridad Federal. Estos cuerpos les gusta ir cambiando de nombre porque así se van desprendiendo de la mala fama. Bueno, así fue que nos pusimos a trabajar. Era sobre fin de año, ya hacía mucho calor, en un departamento alquilado expresamente para eso, en la calle al 500, muy cerca de donde había estado la AMIA, estaban sus escombros. Y trabajamos un mes y días, y apareció un mes de trabajar, separados en equipos. Habíamos descubierto ya alguna cosa importante, que era que los que habían cometido el atentado estaban vinculados claramente con la Policía Federal y con algunos sectores de la Policía Federal en particular. Cuando Kronikov le dice a Pedro Brieger que prepare un informe porque Beraja lo había dicho que tenían que ir a Israel. Y van a Israel y a la vuelta, ante nuestra gran sorpresa, disuelven el equipo de investigación. El que disuelve el equipo de investigación, además, bueno, Pedro dice, bueno, se disolvió, se acabó el contrato, no nos van a pagar más. Era un buen dinero el que estaba en circulación en ese momento. Eran, para que ustedes tengan una idea, eran $40.000 mensuales, 40.000 pesos, dólares mensuales. Entonces Pedro dice, bueno, se acabó. Y Daniel Frontalini y yo y las 2 chicas decidimos seguir investigando por las nuestras. A los 2 o 3 meses no teníamos un peso a partir del medio.
nos fotocopiamos todos los expedientes que teníamos, que éramos 13, y empezamos a trabajar en mi casa, básicamente, y en la casa de otro, en mi casa particular. Y como no teníamos un peso en los 3 meses, volvimos a buscar un contacto con Lamia, a través esta vez de su abogado, Luis Dobnieski. Y ya con un dinero muchísimo menor y por gusto empezamos a trabajar para Lamia a través de Dobnieski, lo cual nos permitía seguir teniendo acceso a los expedientes judiciales. Cobrábamos en la vieja AMIA, la AMIA provisoria que estaba en el Mar Chagall. El tesorero era Spolsky, Sergio Spolsky, un hombre que ahora lo sabemos estaba íntimamente vinculado tanto al Mossad como a la CIA y sobre todo a Stiuso. Tanto que el contador de su empresa era el mismo contador de Stiuso, ¿no? En tiempo argentino, digo, para... entonces así fue que nos pusimos a investigar. El pago era muy irregular porque Spolsky no quería pagar. Spolsky estaba muy peleado con Veraja, además había una interna ahí que tenía que ver con los dos bancos, con el Banco Mayo que terminó absorbiendo al Patricios, que era de la familia Spolsky. Y entonces yo lo fui a encarar, incluso a Spolsky me dijo que no, que él pensaba que él creía que no había que pagar ni investigar, que el que tenía que investigar era Veraja, que Veraja se hiciera cargo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el equipo se fue deshilachando y al final me quedé solo. Pero bueno, en total estuve más de 3 años trabajando para la AMIA. Producto de esos años, publiqué un libro en la editorial Planeta, que se llamó AMIA el atentado, quiénes son los autores y por qué no están presos. Un libro que tuvo, bueno, de movida la DAIA reaccionó, llamó a la AMIA, y lo apretaron al que era jefe de la editorial, Willy Javelson. El editor era Pablo Beluto del libro, el actual ministro de Cultura. Y entonces lo que hicieron fue, lo discontinuaron el libro, lo sacaron del catálogo, no lo publicaron en House Organ. Una entrevista que me habían hecho a través de esta chica que después se casó con, bueno, una entrevista que me habían hecho para salir no salió. Hicieron en tiempo récord, en un mes, un libro llamando a 3 juristas y haciéndole hacer un dictamen sobre el expediente judicial. Los 4 juristas importantes, D'Alessio, Zaffaroni, Gil Lavedra y Arlanian, que hicieron un librito chiquito que se llamaba AMIA la denuncia. Entonces cada vez que los libreros pedían mi libro, le daban el otro. Se armó así. A pesar de todo eso, ese libro vendió como casi 9.000 ejemplares por el boca a boca. Y, pero a partir de ahí yo me di cuenta que habíamos tocado un nervio sensible en algún lado, algo que... ese libro, aclaro, yo no lo volvería a reeditar nunca porque tenía errores, producto de mi dependencia absoluta de Dobnieski. Porque yo quería publicar algunas cosas y Dobnieski me insistía en que le diera bola a la causa Brigadas, que es la que se inventó para culpar a un grupo de policías bonaerenses y dejar de culpar a los federales. O sea, en la AMIA hubo 2 grandes encubrimientos. El primero es que se saca a Siria, pero no a Siria al país, sino a los amigos sirios de Menem, básicamente. No Menem, los amigos sirios de Menem, se los saca para poner a los iraníes, eso se hace de movida y con permiso e impulsado por el Estado de Israel, de la manera que reveló Berbisky al cumplirse 10 años del atentado, con una nota que se llamó La infamia y al cual el libro que va a aparecer rinde homenaje, porque se llama exactamente igual, La infamia. Y es que Israel de movida vino acá y lo condicionó a Menem de echarle la culpa a Irán y decir que había habido una camioneta bomba, eso de movida. Y, bueno, volviendo, entonces me di cuenta que habíamos tocado eso, pero no tenía mucha idea todavía, no podía sacar conclusiones de las mismas cosas que veía, porque las conclusiones eran muy terroríficas, como verán.
Por ejemplo, el señor que nos levanta la oficina cuando de Israel dan orden de levantar la investigación, que se llevó las cosas, resulta que era el marido de una persona que yo fui a entrevistar por la AMIA. Cuando la estaba entrevistando apareció. Y era la única persona en el ancho mundo que yo sabía que era un agente del Mossad. No lo sabía sobre él así, sabía que el marido de esa señora era un agente del Mossad. Entonces apareció y era el mismo. Entonces me di cuenta que había sido el Mossad el que había levantado nuestra oficina y no quería que se investigara más, claramente. Nosotros sabíamos, esto está explicado en todos mis libros, quién es la persona, pero no tengo nada contra, es una socióloga muy conocida, contra la cual no tengo nada. Que yo la fui a ver porque, de casualidad, un domingo, no yo, sino las dos chicas, entre las cuales estaba Gisela Marciota y Frontalini, se les ocurrió ir un domingo a donde está ahora el Parque de la Memoria, que estaba en aquel momento lleno de escombros. Todo lo de la AMIA se tiraba ahí, al lado del río. Y entonces ellos fueron a ver, porque ahí se encontraron pedazos del mármol negro donde estaba la sigla de la institución. Y entonces en ese ínterin encontraron un documento, que era el documento de la formación de un grupo de inteligencia, de análisis, de pocas personas, supuestamente para investigar antisemitas y judiófobos. No decía ningún nombre, daba los requerimientos de quienes lo tenían que integrar y cómo estaba vinculado por un lado con la DAIA y por otro lado con la MIS, es decir, Misión Israelí, supuestamente de la Universidad de Tel Aviv. Esto nos condujo, fue muy impactante porque dijimos cómo dentro del AMIA, o de la DAIA, que ocupaba un piso dentro del AMIA, cómo funcionaba un equipo de inteligencia, cómo podía funcionar. Bueno, había manera porque se podía entrar al edificio por el edificio al lado, y desde hacía unos pocos meses, desde que un israelí había llegado inadvertidamente 4 meses antes del atentado, nombrado como intendente del edificio, cosa que no, un cargo que antes no existía, había hecho una conexión por el segundo piso con el edificio de atrás. Pero bueno, estábamos muy sorprendidos y ¿dónde se reunía? Entonces llegamos a la conclusión de que el único lugar que se podía reunir era la DAIA, pero la DAIA, las dependencias de la DAIA eran pequeñas, no eran muy grandes. Y había una especie de aula, sala, donde se reunía el grupo Testimonio, un grupo que investigaba, que después hizo 2 grandes volúmenes muy interesantes, la historia de la judiofobia en la Argentina y todas sus implicancias. Estaba dirigido por Beatriz Gurevich, y en el cual estaba, entre otras personas, Escudero, Carlos Escudero. Bueno, entonces, el grupo Testimonio se reunía, creo que 2 veces por semana, hablo de memoria ahora, creo que se reunía lunes y miércoles, por la mañana el lunes, y los miércoles no sé si por la mañana o por la tarde. Entonces eso permitía la sospecha lícita de que ese grupo de investigación, que no sabíamos si se había formado o estaba en trance de formarse, se reunirá también ahí, porque quedaba un lugar vacante, son como las aulas, ¿no? Y entonces nos fui a preguntar al sempiterno secretario ejecutivo de la DAIA, que era Neuburger, y a Beatriz Gurevich. Bueno, Beatriz Gurevich entró en pánico directamente, cosa que me llamó mucho la atención. Y Neuburger, que después me enteré que pensé que lo querían extorsionar o algo por el estilo, que eso lo comentó a Domnieski, me recibió diciendo, por supuesto que el atentado fue contra la DAIA, eso lo sabe todo el mundo, no fue contra la AMIA, fue contra la DAIA. Bueno, a partir de ahí me fui a presentar el libro, me recibí una amenaza, entonces como recibí una amenaza decidí que no iba a andar armado. Yo
Entonces decidí que tenía que ir a Estados Unidos a hacer un poco de bambolla, sacarme fotos con algún diputado, senador, si era posible, con Bill Clinton, ¿no? Para levantarme el precio. Ustedes saben, en la Argentina es así. Matar a uno no cuesta nada, pero si uno salió en el día, si está garantizado que uno lo matan y va a salir en los titulares de los diarios, ya eso levanta, en vez de 5.000 pesos o 5.000 dólares, lo levanta a 50.000. Y cuando esas 50.000 no te matan, porque se ponen a discutir quién pone la plata, de dónde la sacan, ¿viste? Si se va a notar si hay una transferencia bancaria, se les pasa la excitación del momento y al final no te matan nada. Entonces, bueno, me fui a Estados Unidos, paré en la casa de Jorgito Tayana, hice lo que pude para promocionar el libro, y cuando vengo en avión, que iba al programa de Grondona, que era el más visto, me había regado, me encuentro, en mi casa había no uno, sino 3 telegramas de la DAIA acusándome de antisemita. Pensé que yo había hecho las cosas con Lamia. Bueno, la cosa se puso muy fea. Eso lo pude arreglar pero de hecho quedé fuera de todo juego, nunca más se podía hablar del tema, era tabú. Así fue que años después, ya en el año 2005, como no podía abordar el tema del atentado porque nadie me lo quería publicar, ni nadie sabía nada, se me ocurrió hacer este libraco, este que está acá, para investigar las circunstancias internacionales, el contexto en el cual se había producido el atentado. ¿Por qué? Porque estaba claro, por una anécdota que paso a relatar, cuando se produce el atentado, Menem le dice habla con los israelíes, arregla, echarle la culpa a Irán, así que. Pero él le dice a Guido Ditela que le averigüe de verdad quién fue el que puso la bomba, quién está detrás. Entonces Ditela habla con una persona que había sido embajador en Marcelo Huergo, si mal no recuerdo, creo que sí, que había sido embajador en el Líbano, hasta 5 meses atrás. Y este Huergo, que luego terminó siendo director de contraterrorismo de la Cancillería con De la Rúa, lo cual quiere decir, para que todos lo entiendan, que era un hombre de la CIDE también, esto es muy habitual, era diplomático y también de la Secretaría, ¿no? Lo llama, o se pone en contacto, porque esto en el expediente no lo dice claro, con un servicio colateral amigo en Beirut, la CIA. Bueno, y dice que el jefe de la estación de ese servicio, cuando él le pregunta quién está detrás del atentado, le dice que andan cacareando por ahí en el Líbano un sector que perdió la interna en Hezbollah hace rato y que quiere mostrarse influyente para ver si recupera el favor de Irán, que ya no lo tiene. Y que son los mismos, y esto es importante, que al día siguiente habían derribado un avión en Panamá. Entonces me pongo a investigar lo del avión de Panamá, porque todo esto nunca más se volvió a tocar. ¿Por qué es? Porque es el primer momento, la CIA, evidentemente, el jefe de la estación no había recibido ninguna orden de mantener la boca cerrada, todavía, porque era horas después del atentado. Y todo era una comunicación informal por teléfono, no era ningún paper escrito. Entonces, me pongo a investigar, es muy largo, es una investigación. Lo que pasa era que en enero del 94, la policía y la justicia italiana habían descubierto un tráfico de cocaína desde Colombia a Italia, a la mafia tradicional, la de siempre, la de Corleone, la de las películas, que vendía la cocaína a través de una red de heladería, la pagaba con oro, acuñándolo un poco, haciendo unas cositas para que no fuera lingote solamente, la mandaba a Panamá. En Panamá se reintroducía en el sistema bancario y los testaferros de los narcotraficantes colombianos cobraban en Estados Unidos. Ese dinero lo reintroducía. El que lo reintroducía era un señor que tenía titular de una firma llamada Simar Joyeros, especializado en el tráfico de diamantes y de oro, que se llamaba Saúl Schwartz. Y en ese accidente de avión, que había sido un avioncito que iba y venía entre la ciudad de Colón, en el Atlántico,
la ciudad de Panamá en el Pacífico, iba y venía, o sea, no levantaba mucho vuelo. Había estallado una bomba aparentemente accionada por una persona que le habían dicho que prendiera la radio a determinada hora, una especie de tonomat platino de aquella época, y había matado a 20 personas, los que iban ahí. La mayoría empresarios judíos de la zona libre del canal de Panamá, de la zona libre de Colón. Y bueno, y ahí estaba Saúl Schwartz, que 4 meses antes había llamado a una rueda de prensa para decir que le habían secuestrado a un sobrino y que había tenido que pagar $20 millones. No se sabe para qué había dicho eso. Yo entiendo que era, no me la gasté, la tuve que emplear, no me hagan nada, ya lo devolveré más adelante, ¿no? Entonces estaba claro que estaba vinculado el tema de la AMIA con el narcotráfico, y después, como ustedes saben, porque esto lo han investigado también otros periodistas, y en los libros sale claro, estaba vinculado claramente con el tráfico de armas hacia Bosnia y Croacia. Tráfico de armas en el cual había participado medio mundo, ¿no? Y había habido problemas. ¿Por qué había habido problemas? Básicamente porque Bosnia es un estado mediterráneo y las armas para Bosnia se desembarcaban en el puerto croata de Split y a veces no llegaban a destino, o llegaban más caras, o no se respetaban los precios. Esto amerita muchas investigaciones muy puntuales, pero había muchos problemas de dinero. Y ustedes saben que los problemas de dinero entre los mafiosos, como las cosas no están documentadas ni escritas, es obvio que si alguien no paga tiene que recibir su merecido, porque si no se rompe toda la cadena de pago, nadie paga nada y le faltan el respeto a los mafiosos. De los mafiosos se ven obligados a esa famosa frase de dice, no es nada personal, son negocios. Entonces, bueno, estábamos enfocados en esto. Este es este libro que da contexto internacional. Y después, nada, sobrevino una época de muchísimo silencio. Los pocos medios que me daban un poco de bola. Yo, por ejemplo, esto está documentado. Muchas veces yo decía, ya en el año 2013, que Nisman era como Galeano y que su pretensión de ir a Irán a interrogar a los ayatolás era puro humo, porque él no podía interrogar a los ayatolás porque la acusación contra los ayatolás no se basaba en nada, era puro humo, no había ninguna prueba y por lo tanto no se iba a poder, él ya había entrado en pánico una vez que fue a Interpol y tuvo que estar enfrente a las ayatolás, había entrado en pánico. Entonces yo sabía eso y decía, este hombre no puede ir a Teherán a ponerse enfrente de Ali Akbar Rafsanjani, que es, además de haber sido presidente de Irán, primer ministro, era el tipo más pro-norteamericano, un tipo hiperculto, millonario, súper influyente, el más pro-occidental de todos los ayatolás, y él lo acusaba de ser uno de los jefes del atentado, sin ninguna prueba. Entonces bastaba con que le pusieran una cámara de televisión, hicieran público el interrogatorio para que le preguntaran a Nisman, ¿y usted por qué me acusa? Para que todo se cayera. Entonces yo decía públicamente que antes de ir a Teherán, Nisman se iba a incinerar a los bonzos, se iba a suicidar. Esto, cuando Nisman presenta su denuncia, hay una anécdota, yo estaba trabajando para un señor israelí, ¿no? Haciendo un trabajo particular, unos estudios sobre el juego, que yo nunca pise en casino casi. Y en el momento y le mandaba unos informes políticos por semana. Y cuando Nisman presenta la denuncia, le mando un informe y le digo, mira, esto yo no lo leí todavía, pero me dicen que es una empanada rellena de humo la denuncia contra Cristina. Y el tipo se volvió loco, empezó a los gritos. Tú eres un kirchnerista. Habla como un catalán porque vivió en Cataluña. Tú que eres un kirchnerista, irredento, siempre con esas cosas, y qué sé yo. Y me cortó el rostro, totalmente se rompió el contrato, todo. Es un tipo vinculado a los servicios de toda la vida.
y ahí ya me dio espina, pero además el tema está que, por suerte, una de estas grabaciones donde yo decía que Nisman se iba a suicidar llegó a oídos de Víctor Hugo Morales, que entonces, antes de que Nisman se muriera, me llamó, no, apenas se murió Nisman, me llama y me entrevistó como 25, yo estaba de vacaciones, como 25 minutos seguidos. Todo esto me cambió la suerte, porque a partir de ahí me llamaron de una editorial, de segunda línea, pero que hoy es de primera, hoy ya la absorbió Mondadori y Penguin, que es la Ediciones B, una editorial de origen catalán, y me propusieron hacer un libro sobre Nisman. Claro, proponer hacer un libro sobre Nisman a mí era como mostrarle una botella de whisky de 25 años de tratamiento a un alcohólico, porque yo me salía de la vaina por poder escribir, no sobre Nisman, sobre lo que Nisman tenía que haber hecho y no había hecho, quería investigar el tema de la AMIA durante toda una década. O sea, me interesaba Nisman vivo, no más que Nisman muerto. Entonces me puse a escribir y, por supuesto, a pesar de que el contrato lo único que decía que tenía que tener más de 300 páginas, el libro, me fui al carajo, ¿no? Escribí 800 páginas, tardé 6 meses, enloquecí. Y en el ínterin la editorial sacó un libro de Daniel Santoro, que es una persona que desprecio, no el pintor, el padre, que lo desprecio, es lo peor que me puede pasar, es lo peor que me podía pasar porque es alguien que desprecio totalmente, a pesar de su premio Rey de España y todas esas zarandajas. Y bueno, entonces rescindimos el contrato y saqué este libro, lo partí en dos, lo que tenía investigado, los 800 páginas, porque son impublicables, ¿a quién se lo vas a vender? Lo partí en dos, lo redondeé un poquito y lo saqué con una editorial más amigable, Punto de Encuentro, la misma que me había sacado el otro, con la idea de, a los 6 meses después o 7 meses después, sacar la segunda parte. Pero bueno, vino la crisis económica, ganó Macri, todo se fue para cualquier lado y no terminaba de sacar esa segunda parte, y en el ínterin lo que pasó fue que el grupo de fiscales que había reemplazado a Nisman armó un grupo que se llamaba Gerard, un grupo de búsqueda de documentación que la CIDE de Estiuso había guardado y no había aportado a la justicia en las distintas cuevas, los distintos locales que tiene la CIDE. Y este grupo encontró muchísimo material, como dijéramos, sobre todo en un local que sigue estando todavía en Pasaje Barolo, en el edificio Barolo, de la Avenida de Mayo. Y en otros 4 lugares, pero sobre todo ahí. Entonces esto equivale a entrar en una habitación repleta de papeles hasta el techo, lo cual había sido sacado del escrutinio público y de la justicia de todos lados. En ese grupo había gente muy calificada, por ejemplo todavía está Estela Segado, que fue la que armó los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos en la época de Eduardo Luis Duhalde, luego se fue al Ministerio de Defensa con Nilda Garré, y lo tenía el que estaba encabezándolo era el secretario Juan Patricio Murray, un rosarino, santafesino, muy competente también. Entonces esa gente trabajó muy bien, encontró muchas cosas y yo me las ingenié para conseguirlas. No es ninguna proeza, porque en realidad después me enteré que muchos periodistas, no muchos, pero 4 o 5 periodistas recibieron esa misma información, porque está prohibido, o sea, darla. Lo que pasa es que para nosotros es obligatorio conseguirla, entonces ahí hay una tensión. Entonces, normalmente el tema es que las partes la tienen, todas las partes tienen acceso. Entonces uno tiene que conseguir que una de las partes te la dé.
Pero cuando yo conseguí que una de las partes me la diera, después me enteré por esa misma parte que ya se lo había dado a 2 o 3 periodistas antes. Y ninguno lo quiso utilizar. Esto reformuló totalmente el libro en ciernes, el que va a salir, que ya está hecho. De tal manera que el editor entró en pánico con la bajada que yo le había puesto. Y estuvimos 20 días discutiendo la bajada. Eso fue, perdón, una pequeña digresión, eso fue lo que dilató que el libro no estuviese hoy aquí como estaba previsto. Sí, la tapa, porque la tapa que va a salir es muy fea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Yo me tuve que rendir en eso, porque si no, no sale más el libro, ¿viste? Entonces que salga con tapa fea, chao. El tema está que en este libro que sale voy a poder probar, creo yo, el primer atentado de la Embajada de Israel está acá, lo mejor. Y el de la Embajada de Israel es más fácil que la tabla del 2. Uno, leyéndolo, se da cuenta cómo fue. ¿Quién puso la bomba? ¿Quién la tapó? No, la pone un grupo la pone gente vinculada con la Policía Federal, como la primera vez, y sobre todo con explosivos. Listo, mercenario. Pero el primer atentado, que todavía acordémonos que estaba Rabin vivo, todavía todo eso, es un atentado que participa gente del Shin Bet, que es la contrainteligencia israelí. No del Mossad, no de la inteligencia, de la contrainteligencia. ¿Por qué? Bueno, por supuesto tenemos que entrar a hacer hipótesis, ahí nadie te lo va a venir a afirmar. ¿A quién iba dirigida? Yo creo, no, lo que pasa es que se ponen de acuerdo. Hay narcotraficantes que quieren, esto ya había pasado, hay un molde que viene de un atentado anterior, que es el de Lockerbie, el vuelo de Panam de diciembre del 88, que es un atentado que no es lo que parece. O sea, es un atentado que es así. Los norteamericanos habían tirado abajo un Airbus iraní, matado a un montón de gente, desde la fragata Vincennes. Un crimen horrible, para obligarlo a Khomeini a decretar el empate con Irak, porque estaba la guerra que llevaba 8 años. Y por primera vez Irán le había dado vuelta a la guerra, la iba a ganar a un costo tremendo, ¿no? Casi 1 millón de muertos, pero estaba dándole vuelta la mano a Saddam Hussein. Y las potencias occidentales, Norteamérica, que habían fogoneado a Saddam Hussein contra los iraníes, le dicen a Khomeini que bueno, empate, ya está. Y Khomeini dice no, la seguimos. Entonces tiran el avión ese dicen una cosa de loco, que se equivocaron. Es como si alguien quiera confundir un ómnibus grande de 2 pisos con un Fiat 600. No existe. O sea, la derribaron a propósito por orden del Pentágono y mataron 300 y pico de tipos. Entonces, cualquier cosa que se hiciera con otro avión en un periodo de tiempo iba a ser tomado lógicamente como una represalia de los iraníes. Y es posible, nunca lo sabremos, que los autores que estaban en el atentado hayan conseguido plata de Irán, haciendo a los iraníes: ustedes denos plata, que los que tiramos abajo el avión somos nosotros y ustedes nunca le van a poder probar nada. No lo sé, eso no lo sabe nadie. Pero en la apariencia, si se tiró un avión, iba a servir una venganza por el otro, obvio. Ese avión, la banda que lo impulsa, es una banda de narcotraficantes que estaban introduciendo heroína en la costa este de Estados Unidos, desde el Líbano. Y en esa banda estaban metidos el que había sido secretario general de Hezbollah al principio, el jeque Jovi Tufeili, señor feudal del Valle de la Bekaa, y un grupo de la CIA que actuaban en el Líbano, aliados, en una sociedad en la cual participaban también Rifat Assad, el hermano loco de Hafez al-Assad, el mandamás de Siria, y Monser al-Qasar. Toda esa sociedad participaba del tráfico de heroína vía Frankfurt. O sea, embarcaban las valijas en Frankfurt de heroína. Y se daba la casualidad que había venido un grupo, el Pentágono, el Ministerio de Defensa, había mandado un grupo para investigar qué carajo estaba pasando, por qué llegaba tanta heroína a la costa este. Y este grupo de militares había hecho un estudio y volvía a Washington con sus conclusiones.
Y entonces un oportuno llamado Helsinki, se llamaba, un oportuno llamado de teléfono de un amigo de Alcázar, pone en alerta a la embajada de Moscú, porque era un vuelo que volvía para la fiesta de Navidad. Lo solían abordar toda la gente de la embajada de Estados Unidos en Moscú, se subían al avión, iban de vacaciones de invierno. Y entonces hay un llamado para que nadie lo aborde ese avión, incluso hay carteles en la embajada que no se aborde, que hay un aviso, y a estos militares que lo tenían que tomar en Frankfurt nadie les avisa. Entonces en realidad el atentado era disfrazado como que era una venganza de Irán, era matar a estos tipos que iban a denunciar a los traficantes de heroína allá. Nunca sabremos si además le habían cobrado a los iraníes, que es posible, no es que sea imposible. Por eso, ¿cómo lo vamos a saber? En el caso de la embajada pasa un poco lo mismo. Los que tenían diferencias, sobre todo por el tráfico de armas a Croacia y a Bosnia, viendo que no pueden cobrar sus acrecencias, proponen un atentado. Y el Shin Bet, alguien del Shin Bet le dice, dale que va, porque a nosotros también nos conviene porque queremos cortar la entrada de Irán a América Latina y nos viene bárbaro para eso. Si ustedes se fijan en el atentado de la embajada, es terrible esto, que voy a decir, yo tardé años en la embajada de Israel mueren 4 israelíes, 4. A la mañana estaba llena la embajada de gente, llena. Se preveía que se iba a hacer una reunión, había una reunión sobre el tema del Medio Oriente con especialistas, ministros, toda la mañana. Y a la tarde estaba previsto que hubiera una reunión regional del Shin Bet de todas las embajadas, los que trabajaron en todas las embajadas, no sé si del Cono Sur o de toda Sudamérica. Eso no lo tengo claro. Desde la mañana se levantó toda la guardia, no había nadie de guardia en ningún lado. Desde la mañana. Y cuando va llegando la hora, se va yendo la gente. El embajador, que no tenía un pepino que ver con nada, lo llaman insistentemente para que vaya a ver a su hija que estaba en otro lado con su nieta. El tipo sale y no está la policía de custodia. El atentado se hace el día de San Patricio. ¿Por qué? Porque la embajada de Irlanda quedaba al lado y tenía custodia policial. Ese día no tenía custodia policial. El policía que tenía que llegar no llega, el que tenía que quedarse se va antes de tiempo. O sea, la cana estaba hasta acá. El patrullero miente de dónde va, pasa de largo, dice que va a buscar una denuncia porque se habían robado una estilográfica en la Cancillería. ¿Qué policía? ¿Federal? La federal. Provincia no existe. La policía no actúa en lugar de los otros. La federal no puede ir a robar un banco en el centro de La Plata porque es altamente probable que lo agarren. Porque son muy territoriales los caras. Son como levantan la pata y hacen pis. ¿Viste? Son de ese territorio. Claro. O sea, en el caso de... Ustedes van a ver quién puso la bomba. Está con nombre y apellido. Acá está claro quién la pone. Lo que pasa es que el problema no es quién la pone. El problema es la actitud que tiene el jefe del Shin Bet, que es la custodia. Que él es el que va y fuerza a la policía que diga que fue un coche bomba. Tan es así que la policía de Israel manda un experto y el experto se recontraenoja con la gente de la custodia del Shin Bet, porque había cámaras. Dice, no me quieren dar la película. Acá no hubo ningún coche bomba porque nadie lo vio. No hay nadie que lo haya visto. Y ese asunto que hay un cráter que lo habían hecho con pala, además esto se puede probar que se hizo con pala porque fue cambiando de tamaño con el paso de los días, ¿viste? Y bueno, está todo acá, eso está todo acá. Lo de la embajada está acá y podría agregar más cosas que me quedaron en el tintero. ¿El nombre del que puso, que es un oficial de la Federal? ¿Quién? El que puso la bomba. No, es un camionero. Un camionero que fue, bajó una partida de cerámicos, la metieron para adentro, la custodia. Y la dejaron cerca y la bomba explotó adentro, punto, pero esa cosa de cerámica. Ah, entró con una partida de cerámica. Sí, y en la AMIA volvieron a hacer lo mismo, con una bolsa de glaucol, al final. O sea, en la AMIA la hacen mejor, en la AMIA hay 2 bombas, una afuera y otra adentro. Nos quedan 5 minutitos, Sí. ¿podés redondearlo de AMIA en todo caso? No, acepto preguntas, porque me parece, es un tema muy complicado, no vamos a... Seré lo más puntual posible respondiendo a cualquier pregunta. Me parece mejor. Sí, bueno, ¿quién? Y todo ese tema de Galeano, todo que es una vendehumo, como dijiste vos, todo. Galeano estaba puesto por Anzorri y era juez de Sanguchito. Claro. La verdad era un pelotudo.
nosotros. Un tipo que le hace una causa federal a un preso, ¿ustedes conocen la anécdota? Le traen un preso, entonces él se va al baño y había pedido un pebete de jamón y qué sé yo. Y el preso, que no debía comer hace 3 días, se comió el pebete. Y este pelotudo le hizo una causa federal. Una causa federal. O sea, es una cosa de loco. Era un tipo puesto por Anzorregui. Entonces a él le dicen que tenés que... Yo creo que al principio actuó hasta de buena fe. Puede ser que los primeros días haya actuado de buena fe. Lo pasaba por arriba. Lo caminaba Estiuso. Él se pelea con Estiuso después. Confía en el otro sector de la CIDE. Bueno, qué sé yo, no estaba a la altura de la circunstancia para empezar, pero después acepta cometer todo tipo de delitos. Este es el problema, sobre pretexto de me impulsan, yo no dudo que lo impulsan, pero bueno, me hace acordar de estos tipos que van ahora y dicen, no, viene el Calcaterra, que es el primo testaferro de Macri, y dice que no, le di plata a los kirchneristas porque me apretaron. ¿Quién puede creer eso? Eso fue impresentable. Pregunta, para resumir un poco. Entonces, según vos decís, la embajada de Israel no fue un acto terrorista, sino que fue... Es un acto terrorista, en parte. Que tenés el Mossad, tenés el... No, más o menos, porque lo que pasa es que la Policía Federal es fuertemente judeófoba. Y ellos odiaban, o sea, lo que ponen la bomba, los que mandan poner la bomba, los mercenarios, están felices de matar judíos, felices. O sea, para ellos matar judíos vale doble, es como un campeonato. Y son gente que viene de la dictadura. O sea, que ya nadie debuta matando gente con bomba, si no mató antes. Segundo, la AMIA. También no fue un acto... No, la AMIA es más complicado. Y así como... que no hablamos nada. Bueno, pero la AMIA, mirá, la AMIA ahora cuando salga el libro lo vas a ver en el que viene. Bueno. No, el AMIA es así. Lo que se hizo en la embajada se llama los de Simbet que tenían que reunirse. En la embajada se reúnen en el Sheraton, no hay nadie. En el caso del AMIA, ustedes no se preguntaron por qué un lunes casi a las 10 de la mañana no había ningún dirigente de nada en la AMIA. Ni uno solo. Nadie, ¿eh? No había de la AMIA, no había de la DAIA, no había de la OSA, no había nadie. Ningún dirigente. ¿Por qué no había? Porque los habían llamado a una reunión en Radio High, sobre pretexto de que había una comunicación directa con Israel, que se armaba un programa, lo llevaron a todos ahí. Cuando salen, bueno, en el libro está lleno de testimonios de grandes dirigentes que estaban todos a 2 cuadras, a 5 cuadras, tomando un café, en otro lado, justo no fueron, porque cuando salen, el jefe de seguridad no estaba, y hay un testimonio que no prueba nada, pero para mí es literariamente uno de los más fuertes. En la DAIA había 3 personas. En la DAIA había 3 personas, un mozo y 2 personas. Y a las 10 de la mañana un lunes. Y una chica, telefonista de la DAIA, de 30 y pico de años, ese día no va. Dice que se queda dormida. Y cuando declaran el juicio, la chica que había hecho el servicio militar en Israel, cuando declaran el juicio, se quiebra y dice, yo le dije a mi compañera que no fuera. Se lo dije muchas veces, porque ella tenía que dar un examen. Y yo le decía, no venga, estudia en tu casa y dale examen. Pero ella no me hizo caso, no hubo caso de que no fuera. Y ella dice que tenía una sensación rara, que por eso no fue. Ella es evidente que tenía el dato porque hubo gente que iba a pasar algo. Te digo, los 2 atentados son terribles porque uno se da cuenta que hubo mucha gente que sabía que iba a pasar algo gordo. Esto es, lo van a ver, es una serie. ¿De la comunidad? Sí, de la comunidad y no solo. Por ejemplo, hay un grupo de carapintadas que yo pasé 20 años diciendo, bueno, pero finalmente no participaron del atentado. Sabían,
que se iba a cometer, porque le avisaron gente del Ministerio del Interior vinculado con la Policía Federal y los tipos se reunieron en la esquina, ¿entendés? Y yo decía, bueno, pero no participaron. 20 años así diciendo que no participaron. Y de golpe y porrazo me doy cuenta que los tipos sí participaron. ¿Qué hicieron? Cruzaron un coche en la calle Pasteur y Corrientes 3 minutos antes del estallido, porque todo el mundo está lleno de testimonios que dicen que sorprendentemente se hizo un silencio. Vos imaginate la calle Pasteur al 600, que es un bochinche total, de la gente que salió, viste, camarera de bar, dice, se hizo un silencio, salí a la calle a ver qué pasaba y sorprendentemente no había casi coches. En Pasteur al 600. Entonces ahí esto sale con Hilda Garré. Sale con Hilda Garré, chichoneando con Hilda Garré, dice, bueno, esto cortaron la calle. Otro, lo del helicóptero. Vos sabés que hubo un helicóptero arriba todo el tiempo. Bueno, hubo varios. En la noche anterior había un helicóptero con luz, poniendo luz sobre la terraza. Un testigo que dice que bajaron algo porque había una soga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una hipótesis, no es una certeza. Una hipótesis de bajaron piezas de trafic. La pusieron arriba del techo, se cayó un edificio y le dieron piezas de trafic. Te puedo hacer una preguntita. Vos dijiste en el atentado de la Embajada de Israel que un camionero que entró una caja de cerámica. Juan José de Ronsoro se llamó. Sí, está comprobado eso. Y Está en el expediente, Está en el expediente. ¿Y en la Embajada de la AMIA cómo fue? No, en la AMIA hay un volquete que dejan en la puerta, Sí. que lo habían cambiado. Cuando sale el volquete de Puerto Nuevo, es otro volquete que ponen acá. Lo levantan en el otro lado, lo cambian. Y la explosión principal fue adentro. Igual. ¿Cómo fue adentro? Bueno, había una ascensorista que murió, Luisa Miednik, del AMIA, que ella da un testimonio muy importante y nadie le da pelota, hasta que en el juicio un abogado, García Dietze, se da cuenta y lo hace notar. Esta mujer dice que cuando ella llega ve una camioneta y ve que están bajando bolsas y alineándolas, bolsas absolutamente blancas, sin marca, la están alineando sobre la calzada al lado del cordón, que es lo que se hacía para después entrarlas. Y que ve a 2 personas, incluso las describe. Ella tenía una costumbre que era entrar y ponerse un delantal en un lugar, o sea, hace sus rutinas, hasta que explota la bomba. Habrán pasado pocos minutos, entre 5 y 7 minutos. Ella no ve cuando entran las bolsas, pero es evidente que entraron porque nadie más dice haberlas visto en la calle. Entonces, y el lugar donde la presión es interna, no hay duda. Lo que pasa es que todo esto, te estamos hablando de 25 años. Cuando con Frontalini, ya en el año 1995, nosotros buscamos un ingeniero y el ingeniero con lo que ve dice que la presión es interna. Entonces nosotros lo vamos a ver a Domnieski, que es un truán de mucho cuidado. Y lo vamos a ver a Domnieski y le decimos, Luis, la presión para nosotros, nos dice el ingeniero, fue adentro. Y Luis nos dice, ¿cuánto adentro? Y no sabemos, puede ser no tenemos el Televín, le decimos, pero es adentro. Entonces la camioneta entró, dice Luis. Y así se armó el tema de que la camioneta había embestido la puerta y había explotado adentro. Claro, eso es lo que En ese mismo momento cuando se empieza a armar esa historia. Quiero decir que si uno lo piensa es una locura, porque... Bueno, pero además hay una cosa clara. Lo pueden hacer cualquiera de ustedes en Google. Ustedes busquen algún atentado con coche bomba donde el coche bomba no sea reconocible. No hay manera. El único lugar donde se evaporan los coches bomba es en la Argentina. Sí, sí. En los demás lugares, en todos lados se ve. Sí, el nombre más. En el camión de Beirut, que murieron, no sé. El apoyito marino. Sí. El camión ese, los ejes de abajo, 3 de las 4 puntas, de eje, y el chapón está pegado contra el piso, se ven perfecto, porque la explosión es para arriba. En ningún lugar se... Yo lamento muchísimo tener que cortar esto porque más que... Una última, dejamos. Si alguien quiere la última pregunta. No, yo le iba a decir justo eso, lo de, o sea, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo que uno
yo lo veo eso que vos decías del coche bomba. Siempre va a quedar, porque es una cuestión física simple. O sea, la bomba está dentro del auto, pero la parte de abajo siempre va a quedar contra el piso, no tiene otro lugar donde irse. Bueno, en Lamia dicen que está enterrada. Bueno. Y mi amigo Sergio Burte dice, bueno, que hagan una pericia, lo levanten todo, hay unos aparatos que ahora pueden detectar si está abajo, no quieren saber nada. Saben que Tenemos no hay nada. 15 minutos más por la generosidad del disertante siguiente, acá J. Así que después nos vamos a quedar a su presentación, así que bueno, contamos con algunos minutitos más. No, ya está. La pregunta era esa, básicamente. O sea, ¿cómo fue que porque yo una vez estaba... Eso de 25 minutos que tú estuviste hablando con un Víctor Hugo no los escuché, pero sí una vez después vi que te estaban entrevistando, no sé si están en el mismo programa de Víctor Hugo, cuando ya está ahora en la M750, que te llaman por otro caso, y vos en un momento empezaste a hablar sobre lo de Nisman, qué sé yo, y empezaste a hablar un poco sobre esto, sobre el atentado. Es algo tan evidente y que nunca nadie se lo haya hablado en los medios, el hecho del coche bomba. O sea, nadie lo dice y siguen todos insistiendo con el hecho de la Traffic, que se ya está comprobado que son 2 Traffic, no una sola, que la bomba de nafta era una bomba de nafta que nunca se usó, que se encontró en los restos. Y ya para empezar de ahí para adelante, o sea, tenés que descartar el tipo de investigación oficial que se sigue estando ahora, y en ningún medio, en ningún lado se Bueno, habla de en eso. el próximo libro que va a salir, ustedes van a ver si quieren, los jefes de bomberos le preguntan y dicen, no, el motor apareció al otro día. Sí, lo había leído. Nosotros lo vimos, Rago y Corsetti, los 2 jefes de bomberos, dicen, nosotros lo vimos, estaba en el departamento de explosivos, en el departamento central. Y después se pierde y vuelve a aparecer a la semana siguiente, o sea, el lunes, y dicen que lo encuentra la Policía Federal, pero después se demuestra que es mentira. Entonces aparecen de Israel 2 oficiales diciendo que lo encontraron ellos. Entonces, toda la versión, hasta la versión falsa, era falsa, más que falsa, era doblemente falsa. Le voy a hacer una pregunta. La imagen del fiscal Nisman, que le vendieron a la sociedad argentina, no a todos, como era alguien puro, a través de la imagen de Nisman, ¿qué se juega? Esa imagen que vendió el poder mediático argentino. El Nisman está para que no se descubra la verdad. Acá hay una decisión política de no descubrir nada. El gobierno de Macri disolvió la unidad gubernamental que tenía Sigma de Vila, la disolvió. Y ahora van a desaparecer, de hecho, a la UFIAMIA, porque quedó un solo fiscal ahora. Lo van mandando a otro lado, disuelven eso y ya está, porque no les interesa que se investigue nada. El culpable fue Irán y chao. Porque tiene relaciones el gobierno de Macri con el Mossad y con la CIA. La CIDE era, y sigue siendo ahora con el nombre de AFI, sí. La CIDE es una franquicia del Mossad y de la CIA. La influencia del Mossad era tan grande que el nomenclador interno de la CIDE para los servicios, para hablar de los servicios colaterales, era 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Por el alemán, el francés, el inglés, el Mossad y la CIA. El número 1 era el Mossad, el number 1. Pero bueno, Estiuso es un soldado. Es tan soldado que sin ningún tipo de problemas en el juicio dijo que él los israelíes le habían pedido que grabara las conversaciones de la embajada de Irán, y él había grabado cerca de 30.000 horas y que las había entregado sin escucharlas porque estaban en farsi y él no tenía traductor, o sea que le daba los cassettes de entonces al Mossad para que se los llevara sin quedarse copia, y que cuando fue el atentado de Lamia él no grabó porque ya grababa directamente la gente del Mossad que había venido con los rescatistas. Listo, ya está. O sea, una cesión absoluta a la soberanía. La venida de los rescatistas ya te da cuenta de cómo funciona la cosa, porque era un territorio argentino. Ahí tenía que... Es totalmente absurdo lo que ocurrió. No les interesaban los ciudadanos israelíes tampoco, para nada. No había ciudadanos israelíes. No, ciudadanos argentinos israelíes.
Sí, argentinos israelíes debe haber, pero no les israelíes interesó para nada. nativos no había israelíes. No, nativos. hablo de ciudadanos argentinos israelíes, no les interesó para nada. No, pero vos fíjate que el atentado de la embajada ni siquiera se sabe cuántos muertos hubo. Oficialmente hay 22, y ni uno más. Ahora, todo el mundo se pasó, incluso Cristina en un discurso, todo el mundo se lo pasa diciendo que son 29. No se sabe. Y no se sabe porque Manzano estaba tan aterrado, el ministro de Interior, que agarró y dije, hagan lo que quieran. Entonces, los israelíes se llevaron lo que quisieron. Yo creo que igual fueron 22 los muertos, como figura oficialmente. No creo que se hayan llevado 7 cadáveres. ¿Para qué? Yo me parece que no sé si lo vi en tu blog, donde puede ser que un fotógrafo, ahora no me acuerdo bien, haya dicho que escuchaba como golpeteo. No, el hermano de... ¿Cómo se llamaba la chica esta de... la presentadora que tenía Canal 13, tan linda, vieja, en la época de Menem? La que se sacaba los aritos. Liliana López Foresi. Sí, el hermano de Liliana López Foresi. Dijo que escuchó, Escuchaba. pero ¿era en la mía o en la embajada? En la embajada, La embajada, sí. Una preguntita. Había uno de los casos, no sé en cuál, donde hasta se habla de que se hizo un cráter con pala de... Sí, en este libro está clarísimo. ¿Está clarísimo? Están todas las pericias, Sí, sí. se va como una pala. adelantando y profundiza. Esto casi se agarran a tiros porque cuando llega, como interviene en la corte, que le toca investigar a la gendarmería, y gendarmería cuando llega la policía no lo deja pasar. Porque es la policía la que hace el cráter. Bueno, entonces quienes se quieran acercar, aquí está Narcos, Banqueros y Criminales, que es la pata internacional del asunto, Nisman, Secretos Inconfesables, que es la embajada, y ahora les comentamos. Y el libro Infamia, que era el que vamos a presentar hoy, y la editorial no... ¿Cuándo va a estar disponible? En unos días. Una semana, Así que en las librerías... Y tengo acá un libro de Teodoro Gut, que es un gran amigo mío que está haciendo una obra increíble. Tiene muchos libros publicados, pero está haciendo la resistencia peronista contada a través de ficción. Todos los hechos son reales, pero tiene personajes de ficción. Los personajes de ficción son muy graciosos, porque es una parte cómica. Y yo creo que es muy emotiva. Todo el mundo que le son una interese maravilla. la historia de cómo empezó toda la violencia en Argentina, porque está muy bien contado todo lo que va desde los bombardeos de Plaza de Mayo a los fusilamientos del 56. Y realmente mi amigo Teodoro es un capo escribiendo. O sea, que lo quiera comprar, que ahora le voy a decir cuánto sale, bueno, no sé. Se va a llevar una gratísima sorpresa. No sé nada sobre cuánto vale, ¿no? ¿Los tuyos tampoco? Sí, pero ahora lo digo. En 2 segundos lo sé. Así que si el que quiera acercarse, además para que lo firme, y así le vamos dejando el espacio a Jorge Armeyer